Y hoy día vamos a continuar la clase que se llama ¿Cómo entender la Biblia? Aquellos que no tienen, ahorita nuestra hermana Maggie les va a prestar este libro que estamos usando para nuestras clases de cómo entender la Biblia. Y esta es la parte principal de la clase de la semana pasada. Para poder entender la Biblia hay que ver esto. Las tres reglas principales de la hermenéutica, que sería el arte o la ciencia de entender bien la Biblia, hay que darse cuenta del contexto y contexto. Amén. Como bien les dije la semana pasada, si usted piensa en cielo y tierra, ¿qué va a pensar? En el cielo, en la tierra. Y el judío de la Biblia, del Antiguo Testamento, pensaría como usted en cielo, en tierra, o pensaría que sería otra cosa. Por ejemplo, como dije la vez pasada, si usted va a mi casa y vive con nosotros, así como mis hijos, cuando yo digo cielo, todos mis hijos saben que me estoy refiriendo a mi esposa, la pastora Rosario. Para mí, cielo es mi esposa. Para usted y para mí, para todos en general, cielo y tierra sería cielo de arriba y la tierra de abajo, ¿no? Nuestra mente natural, latinoamericanos. Pero para un judío, cielo y tierra en su cultura es el templo que ellos iban a matar su animalito. En el lugar santísimo era el cielo porque Dios habitaba ahí. Ahí estaba el arca de Dios. Y en el patio, afuera de la tierra, donde el ser humano podía entrar. Pero en el lugar santísimo, solamente el sacerdote podía entrar una vez al año en representación de todo el pueblo judío. Así que cuando Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, ¿se refería al cielo que usted ve, la tierra que usted ve? ¿O se refería al templo de Israel? Que el templo será destruido, cielo y tierra pasará, pero mi palabra, mi voluntad, mi plan no pasará. Y Jesús les dijo ahí después, en 3 días lo destruiré un solo día y en 3 días lo restauraré, lo construiré. Mirando el templo, pero a la vez hablando de su cuerpo, que es el verdadero templo, porque él dijo, el 3er día lo restauraré, era el templo. Así que vamos a bajar un poquito, lea conmigo esto, miren, con los ojos bien abiertos, así que dice, ¿puedes agrandarlo un poquito más? Un poquito de repente, ahí está. Antes de que podamos decir cómo se aplica la Biblia a los cristianos del siglo de hoy, 21, y los siguientes años, primero debemos llegar a la mejor comprensión posible de lo que la Biblia significaba para su ¿qué significaba para ellos? Por ejemplo, cuando Jesús está a punto de morir en la cruz, en el jardín, antes de morir, Él dice, que no pase de mí, Padre, que pase de mí esta copa, ¿se acuerdan? ¿No? Es como si no quiero sufrir, Padre, si puedes que pase de mí esta copa. ¿Pero había una copa ahí? No, era una forma de decirlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, que Jesús es una puerta de madera, de fierro, de metal. No es una forma de decir que Él es el camino, que Él es la entrada, que Él es la única forma de ser salvo, ¿no? Entonces, cielo y tierra pasará. Y varias cosas, esas frases debemos saber qué entendía el judío, cómo lo comprendía, para poder entender recién ahí la Biblia. ¿Amén? Hay que ponernos en el zapato de ellos. También hemos visto la semana pasada que estamos leyendo cartas que no han sido escritas en primer lugar para nosotros. Estamos leyendo el WhatsApp de otra persona.
Porque cuando Pablo escribe en los Filipenses, ¿le escribió a los limeños o a los filipenses? Cuando escribió la carta a los corintios, ¿le escribió a los peruanos o a los corintios? Entonces hay que saber qué pasaba en el contexto para poder entender lo que era para ellos. Porque vamos a entender, por ejemplo, que Cristo era la esperanza en gloria para ellos, una esperanza. Pero para usted y para mí, Cristo es una esperanza o es una realidad que ya vive en mí. ¿Sí o no? Ya está en mí, somos uno para siempre. No es algo que yo espero, ya está en mí, dentro de mí. Pablo decía para él cuando escribió las cartas que esperaría una corona de justicia. La Biblia dice nosotros que somos la justicia ¿de quién? De Dios, de Cristo, somos la justicia. Y entonces hay que saber el contexto, ese verso, cómo lo entendía la audiencia principal. Amén. Y hoy día vamos a leer el capítulo 2 de este libro. Miren el capítulo 2. Vamos al capítulo 2. 13, pastor. Sí, página 13, capítulo 2. Amén. Perfecto, mi amor, gracias. Perfecto, mi amor, gracias. Te agradezco mucho. Vamos a leer un párrafo. Yo le voy a decir que lea un párrafo o dos párrafitos, todos vamos a participar para poder así entender. Amén. Yo voy a empezar. Dice, vamos a esperar, ahí está. La exégesis, digan conmigo, exégesis. Es el proceso de interpretar, comprender un texto de tal manera que el lector, el que está leyendo, introduce ¿qué cosa? Sus propias ideas, generalmente de manera que subjetiva, es decir, está leyendo cielo y tierra, cielo y tierra, ya sé, es el cielo y la tierra, pero no está poniéndose en el zapato de la persona que está recibiendo la carta, qué cosa es cielo y tierra para él o para ella. ¿Ya? La eisegesis es cuando el lector introduce sus ideas generalmente de manera subjetiva. Lean conmigo, lector, introduce. Lector, introduce. Yo acabo de introducir en ustedes la idea lector introduce, para que se acuerden. Fíjense que eisegesis tiene que ver con lo que está leyendo la persona, cómo lo entiende. ¿Ya? Y dice, una interpretación específicamente de las escrituras que reflejan las ideas personales. Es decir, el lector está colocando sus ideas, ¿qué? O el punto de vista del lector o intérprete. Entonces yo digo, hermanos, entonces cielo y tierra es el cielo y la tierra, y Jesús dice que el cielo y la tierra entonces va a pasar, pero la palabra viva, la palabra no va a pasar. Y estoy poniendo una idea, en vez de decir qué miraba el judío, qué pensaba el judío. Dice acá que refleja las ideas personales o el punto de vista del intérprete. Leer en un texto algo que no se encuentra allí. ¿Qué cosa es eso? Entonces, ¿el exégesis es lo que quiso decir el autor o es lo que el lector va colocando? El lector, ¿verdad? Recuerden, el exégesis es lo que el lector introduce sus ideas o interpreta según sus ideas que ya tiene. Amén. Por eso, cuando leamos la palabra de Dios, hay que ir con una mente muy abierta y un corazón muy abierto al Espíritu Santo para que nos ayude a entender lo que el Espíritu Santo quiso decir y lo que Él quiso que la gente del momento quiso que deberían entender. Vamos abajo ahora, el punto contrario. Dice, la exégesis es, ¿qué cosa es? La explicación o ¿qué más? Interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor. ¿Habla del lector o del autor? Entonces la exégesis es la explicación del autor mismo o de un texto concreto, especialmente ¿qué? Bíblico.
Esto yo quiero que ustedes lo sepan. Entonces, la exégesis es la idea real del autor, mientras que sube, por favor, mi amor, un favorcito. No, ahí nomás. Acá abajo dice exégesis, mientras que la exégesis es lo que el lector está entendiendo con sus propias ideas. Pero uno debería hacer un verdadero exégesis, ¿ok? Es saber qué cosa quiere decir el autor de la carta realmente. No es como yo lo entiendo en estos años 2024, sino lo que quiso decir el autor. Vamos a seguir leyendo y nos hemos quedado ¿dónde? Acá, ¿no? Ya. Puedes, John, ¿puedes leerlo desde ahí con tu libro? La parte que dice la hermenéutica. La hermenéutica establece principios y reglas para interpretar los textos. Todo es componente especial de una interpretación eficiente. Muy bien, hasta ahí nomás, John, te felicito, gracias. Entonces, fíjense que la hermenéutica, que es el estudio, establece principios y reglas para interpretar los textos de la Biblia, que poco a poco lo vamos a entender como herramientas para entender más la Biblia. Y dice abajo, para continuar con nuestra ilustración en tanto ficticia, dice, cada vez que recibe una impresión, cada vez que recibe una indicación, su mente, en sí mi mente del lector, verifica si es un hecho ya archivado en mi mente, si no, relaciona esta nueva impresión, información con las anteriores informaciones para que pueda encontrarle ¿qué cosa? Sentido. Es decir, mi mente va a chequear, esto es algo nuevo, ¿lo entiendo o no lo entiendo? ¿Se parece a la información que tengo adentro o no parece? Eso va a ser mi mente y eso está bien. Miren qué más dice abajito. Para usar otra analogía común, su cerebro es como una ¿qué? Cuadrícula que filtra todos los datos nuevos. Siguiente página vamos a ver. Y ahí sí, ayúdame Maggie por favor a leer los dos párrafos chiquitos. Si un hecho previamente desapercibido no encaja en la cuadrícula, su cerebro solo tiene dos opciones inmediatas: forzarlo a ingresar en la cuadrícula distorsionado la evidencia o rechazarlo por completo. Este último es el equivalente inconsciente de tengo una decisión, no me molestes con los hechos. Amén, hasta ahí. Entonces fíjese que este párrafo que ha leído la hermana Maggie dice que la nueva información que tú recibes, tu cuadrícula distorsionado tal vez va a rechazar que es algo nuevo y lo va a meter a la fuerza, pero la idea principal que ya estaba adentro va a predominar. Es decir, te muestran con la Biblia que no estás en lo cierto, pero no importa, está así y así debe ser, hermano. Pero la Biblia dice que no está así, mira, te lo muestro. No, esto es así, seguro que así, pero la idea que yo tengo, así es. Amén. Miren, este último es el equivalente inconsciente de que tengo una decisión, no voy a cambiar esa decisión, esa idea. No me molesten con los hechos bíblicos, con las evidencias bíblicas. Hay otra opción, sin embargo, existe una tercera opción. La tercera opción es admitir que es decir, es algo nuevo, no conocía esto, hermano. Yo pensaba que era así, era A, pero ahora veo que hay B y C. Entonces voy a admitir mi ignorancia y dejar de lado el hecho nuevo, o sea, la nueva revelación, hasta que lo vaya entendiendo, comprendiendo, entendiendo. Amén. Por ejemplo, la mayoría piensa que Dios nos manda enfermedades a veces, ¿no? Hace 2 semanas
conocí un hermano cristiano y me dijo, Dios me quitó a mi hijo, mi bebé lo mató, tenía 4 años y por eso yo estoy acá en la iglesia, hermano, con mi familia, me restauré con mi esposa, me casé aquí y estoy con otro hijo, pero Dios tuvo que llevarse mi otro hijo, no me tuvo que dar una prueba, por eso estoy acá en la iglesia. Imagínense, le tuve que explicar con mucha paciencia y amor, porque tampoco yo no me gusta corregir a ovejas ajenas. Es como voy a corregir al hijo del vecino. No, pero eso fue un tema muy importante porque él va a seguir creyendo eso y qué tal si pasa otra vez su otro hijo se enferma, va a aceptar que se muera, va a pensar que Dios quiere que se muera. Entonces le dije, hermano, la Biblia dice que Dios desea que todos sus hijos lleguen a la buena vejez. Y le conté la historia de otro hermano que su hijo murió y este hermano dijo, no voy a permitir que mi otro hijo muera, y empezó a estudiar sobre sanidad, muchos libros de sanidad, la Biblia puro de sanidad. Y cuando Satanás quiso matar a su segundo hijo porque se cayó del 3er piso y murió, el hermano Corey Blake agarró a su hijo muerto, dijo, en el nombre de Jesús, vida, vuelve al cuerpo de mi hijo, resucita. Y todo un rato, 1 hora orando él, firme, y su hijo, su segundo hijo, que estaba muerto, revivió. El hermano Corbe dijo, entendió, Dios no quiere que mi familia se muera, ni mis hijos tampoco. Dios no nos prueba así. Amén. Entonces, cuando uno va entendiendo esta nueva información, tiene que estar filtrándola, pensándola, hablándola, estudiándola. Si no, uno va a pensar, no sé, hermano, no sé, pero Dios manda enfermedades, Dios nos prueba. No sé, hermano, pero acá la Biblia dice esto y lo otro. No sé, hermano, Dios manda enfermedades, Dios manda problemas para que yo sea más fuerte, pues Dios es bueno. Amén. ¿No? Entonces, la idea es que cuando usted encuentre algo nuevo, medítelo, estúdielo, asegúrese que ese algo nuevo está mal o está bien, pero asegúrese. No diga de frente, no, eso es herejía, eso está mal, no sirve, no vale. No, ahora le toca a usted estudiarla, meditarla y asegurarse que es completamente bíblica o no es bíblica. Amén. Vamos abajo, dice, evidentemente nuestra comprensión se ve limitada ¿en qué cosa? En la medida en que el idioma del Antiguo Testamento o los hechos que se interpretan no son ¿qué cosa? No son a nosotros desconocidos. Amén, porque nosotros no conocemos cómo es la cultura judía, pero nos ayuda a entenderlo. Por ejemplo, si un abogado, aquí me ayuda, por ejemplo, ¿quién me puede ayudar? A ver, Mana Vilmita, ¿me ayuda aquí, por favor? Si un abogado, ¿esto lo puede leer usted? Si un abogado utiliza un lenguaje jurídico técnico cuando busca entablar una conversación con un extraño en el metro, difícilmente se puede esperar que se produzca mucha comprensión. El problema crece si existen diferencias lingüísticas y culturales significativas entre el hablante o escritor y el oyente o lector. Amén. Entonces fíjense que esa parte que leyó la hermana Vilma dice, el problema crece si existen diferencias lingüísticos, culturales entre el que habla, el escritor, y el que oye, nosotros los lectores. Es decir, para yo entender bien la Biblia, debo saber cómo hablar, debo saber por ejemplo, sus criolladas, ¿no? Sus criolladas. Por ejemplo, como hace rato les dije, Jesús dijo, Padre, que no pase de mí esta copa. Por ejemplo, una criollada que hoy tenemos limeña, ¿qué podría ser una frase? ¿Qué podría ser una frase limeñada? Estoy llegando. Ah, claro, ¿no? Estoy llegando, pero en verdad no está llegando, no está recién saliendo de su casa, ¿no? Ahí te caigo. ¿No? Ahí te caigo, ¿no? Y un japonés ya,
¿no? Ya se va a caer, ¿no? Entonces son formas de hablar que hay que saber cómo hablaba Pablo, Jesús y todos los escritores para poder entender su lenguaje. Sigamos bajando. Mira, dice acá. Dice, sin embargo, los problemas más insidiosos o dañinos surgen cuando una palabra o frase es familiar y el significado que le atribuimos tiene sentido en el contexto, pero nuestra ignorancia sobre la historia del idioma nos engaña. Ok, miren qué más dice. Estos son los tipos de dificultades que encontramos al leer una obra escrita en nuestro propio idioma y producida dentro de la cultura occidental general de lo que formamos parte. Vamos a ver la parte sin embargo. ¿Puede ayudar a la hermana Esmeraldita? ¿Puede leer esa parte que dice sin embargo? ¿No, pastor? Sí, la página 15 dice sin embargo cuando nos acercamos a la Biblia. Ajá, 2 parrafitos. Sí. Sin embargo, cuando nos acercamos a la Biblia, vemos un libro escrito, ni en español ni en un idioma moderno, estrechamente relacionado con el español. ¿Una más? Además, nos encontramos ante un texto que está muy alejado de nosotros en el lugar y en el tiempo. Así es decir, lo que estamos leyendo en la Biblia, o sea, está en un lugar lejano, está en un tiempo lejano y se usa frases antiguas, ¿no? Por eso hay que tener mucha paciencia para poder saber qué cosa el lector de aquel momento entendía, ¿ok? Por ejemplo, más abajo dice, de hecho, sería asombroso que la Biblia no pareciera desconcertante a veces. Encontramos entonces que con respecto tanto al idioma como a la historia, la interpretación de la Biblia nos plantea un desafío. En consecuencia, una comprensión precisa de las Escrituras requiere lo que se conoce como gramático histórica. El término exégesis, utilizado a menudo por los eruditos bíblicos, pero rara vez por especialistas en otros campos, es una forma elegante de referirse a la interpretación por estudio. Implica que la explicación del texto ha implicado un análisis y detallado. Esa es la exégesis, es decir, estudiar. Por ejemplo, mis amados hermanos, cualquier doctrina que sale de la Biblia debería tener 3 versículos para fundamentar una enseñanza. ¿Ok? Siempre. Pablo decía, en boca de 3 testigos se resuelve todo asunto, toda verdad. Jesús decía, el Padre, el Hijo y el Espíritu confirman una verdad. Pedro dice, en boca de 3 testigos también. Es decir, si yo quiero decir que Dios manda enfermedades, si yo quiero enseñar que Dios manda problemas, debo dar 3 versículos de la Biblia que diga Dios manda problemas, Dios manda enfermedades, Dios manda problemas. O sea, tengo que buscar 3 versos. A veces uno coge un versículo un poco mal entendido por el contexto y dice, ya ves, Dios manda enfermedades. Dios probó a Abraham y le dijo, mata a tu hijo. Ya ves, hermano, ahí está. Esa es la evidencia. Un versículo, una historia, eso fundamenta toda una doctrina grande de que acepta enfermedades, acepta la pobreza, acepta problemas, hermano. Pero hay que saber que Dios le dijo solamente a Abraham eso. ¿Alguno de ustedes es Abraham? No. Dios tenía un pacto con Abraham, un negocio, un compromiso con Abraham. Yo te haré padre de naciones y para cumplir eso quiero que tú confíes en mí. ¿Y cómo lo sé? Mata a tu hijo, porque cuando yo te digo mata a tu hijo es porque yo voy a matar a mi hijo.
porque tu hijo que nació en un milagro por una mamá muy anciana, mi hijo también nacerá en un milagro por una mamá que no tuvo intimidad con un hombre. Es decir, Dios está haciendo un trato con Abraham, pero no con usted ni conmigo. ¿Quién es mayor, Abraham o Jesús? ¿Quién es mayor? Jesús, ¿verdad? ¿Usted está en Abraham o está en Jesús? En Jesús, amén. Así que usted está en un mejor pacto. Por eso esa historia, Dios le dice a Abraham que mate a su hijo. No podemos usarlo como para mí ni para usted, en el sentido de que Dios nos va a pedir algún día lo mismo. Hermano, cuidado, no ames mucho a tu hijo. Algún día Dios te dirá, déjalo que se pierda, déjalo. Deja a tu esposa, no ames más a tu familia que a Dios, ¿no? Y esas cosas un poquito que te confunden, amén. Muy bien, dice, aquí nos quedamos en la descripción gramática y ya. ¿Nos ayudas, Leo? ¿Puedes leer esa parte, la descripción gramática? La descripción gramática histórica indica, por supuesto, que este análisis debe prestar atención tanto al idioma en el que se escribió el texto original como el contexto cultural específico que dio origen al texto. Muy bien, entonces dice Leo, hemos leído que hay que darse cuenta, hay que analizar, que prestar atención a dónde, al idioma, ¿en qué contexto? Original. En contexto original, ¿verdad? Y cultural. Hay que saber qué idioma se usó, ¿no? Hay que ser sensibles a ese idioma que el autor quiso decir. Como hace rato les dije, no, cielo y tierra. ¿Qué sería cielo y tierra? Para nosotros sería lo que vemos, pero para el judío cielo y tierra era el templo, era algo diferente para nosotros. Vamos a ver una cosita más para terminar este capítulo. Vamos al 16. Dice así: no podemos, por ejemplo, suponer que las reglas lingüísticas de nuestro español o las matices de las palabras españolas son iguales a las reglas del griego. El idioma español no es igual que el idioma griego, las reglas no son las mismas, así que hay que ser conscientes, ni las palabras, ¿no? Por eso, si lo hacemos pensando que son lo mismo, corremos el riesgo de imponer nuestras ideas al texto bíblico. Si yo pienso que es lo mismo, entonces voy a entender algo que no es. Y vamos a dar ejemplos. Vamos al capítulo 3. Dice, ahí están los ejemplos. Ahí vamos a ver los ejemplos. Miren, bien chistositos los ejemplos que ustedes van a ver ahí. Van a decir que Dios odia a los gorditos. Vamos a ver, miren, vamos a ver. Dice, la necesidad de uso de varias, ¿qué? Versiones bíblicas. Usted debería usar varias versiones bíblicas en su estudio. En internet hay varias versiones. Miren, dice, es importante el uso de muchas versiones en el estudio de las Escrituras para ser acercados a una correcta, ¿qué? Interpretación. Porque si usted solamente usa la Reina Valera, usted se puede volver como un sectario de una Reina Valera nada más. Y recuerden, la Reina Valera no ha sido inspirada por Dios. La palabra de Dios ha sido inspirada por Dios, pero una versión no es una inspiración de Dios, es una traducción de lo que hemos estudiado en la Biblia original, las Escrituras. Por eso hay muchas versiones que tienen sus errores, pero también tienen sus aciertos. Por eso te ayuda a tener muchas versiones. Miren, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el idioma ¿qué? Griego, koiné. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente por inspiración divina. ¿En qué idioma? Hebreo. Pero en algunas partes en el idioma arameo. Sigue bajando, mi amor. Ninguna traducción, la Reina Valera, la versión Dios habla hoy, muchas la Jerusalén, son versiones. Ninguna traducción de las Escrituras ha sido inspirada por Dios. La Escritura sí, pero no las traducciones. Son el producto del estudio e investigación de las lenguas originales y sus modismos, de la cultura de quienes escribieron y a quienes se dirigieron originalmente estos libros y estas cartas, y muchas otras cosas más. Además, hay que añadir a esta ecuación las diferencias llamadas, ¿qué cosa?
Variante, sí, que va variando. La Reina Valera tiene muchas versiones. Reina Valera del 60, Reina Valera del 2000, Reina Valera del 21, Reina Valera del 2. Tiene muchas variantes que existen entre copias y copias de manuscritos originales. Ahora, obviamente hoy no tenemos estos manuscritos originales, ya han desaparecido, pero para eso hay muchas versiones. Miren, por otro lado, debemos hacer notar que en las traducciones priman las visiones particulares de los traductores. A veces cuando uno traduce la Biblia, el traductor mete su idea, usa una palabra más cercana a su propia idea. Vamos a ver ejemplos que los hacen escoger de qué manuscritos traducir algunos versos. Y esto ha ocurrido con frecuencia en el tema de la escatología, que en varias y diferentes versiones hispanas se han colocado títulos al inicio de los capítulos. Por ejemplo, la Biblia original no tiene títulos, pero nuestras traducciones han puesto títulos, como para darte una idea ya. Y párrafos en sus traducciones para dirigir e inyectar ciertos pensamientos en los lectores, y aún en otros casos se han añadido palabras cambiando así lo que las escrituras nos estaban declarando. Expuesto de la manera más simple, veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, miren, este es un ejemplo bien chistosito. Ezequiel 34, del 15 dice, en la versión LEBLA, dice: yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré a la engordada, a la fuerte, o sea, a la gordita la voy a destruir, dice. Las apacentaré con justicia. ¿Estará bien la traducción? Vamos a ver. Miren otra versión, la Reina Valera del 95, dice: yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver a redil a la descarriada, vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil, pero a la engordada, la gordita, a la fuerte, destruiré. ¿Estará bien la traducción? Mira, ya van dos traducciones. Vamos a ver otra traducción, vamos a seguir dejando. Dice en la BLA: yo mismo cuidaré de mis ovejas y las haré descansar, dice el Señor. Buscaré la oveja perdida, traeré a descarriada, vendaré a la herida, fortaleceré a la enferma, pero eliminaré a la que se hizo gordita y robusta. Otra vez, ¿Dios tiene bronca a las gorditas? Vamos a ver, miren en otra versión más, dice en la última parte: pero a lo que está gorda y robusta la exterminaré. O sea, Dios quiere que hagan dieta. Miren otra versión, vamos a seguir bajando para que vean el error de la mala traducción en la palabra. Vamos a ver, dice: a pesar de que todas las traducciones anteriores fueron resultados de trabajos posteriores a la Reina Valera actualizada del 89, no consideraron su labor. Dice: en esta versión Reina Valera actualizada dice así: yo apacentaré mis ovejas y las haré recostar, dice el Señor Dios. Buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada, y a la perniquebrada vendaré y fortaleceré a la enferma, y a la engordadita y a la fuerte guardaré. Es decir, los traductores de la versión RVA, Reina Valera actualizada, pudieron ver la palabra correcta en la traducción y la tradujeron bien. Es guardaré, no es destruir. Pero ¿cómo se confundieron? Vamos a ver cómo se confundieron. Vamos a ver, mira, ¿qué ha ocurrido con esta palabra del versículo 16? Se ha producido una confusión en los caracteres, en cómo se escribe la letrita hebreo del texto consonantivo debido a su gran parecido. Dice: ellos lo leyeron de esta forma. Miren esta T, la falta final, Ashmit, que es como una D de dedo, ¿verdad? Y el lector, el que tradujo, Ashmit significa destruiré. Pero dos textos consonánticos, me refiero a ellos con minúsculas, esa de acá, en sí, ellos vieron esta forma, pero la palabra correcta es esta. ¿Ven esta de acá? ¿Ven una curvita? ¿Aquí hay curvita? No. Entonces ellos lo han visto así, en vez de verlo como está bajito, redondito, una curvita, lo cual significa guardar. Acá, ¿ja? ¿Ven la curvita, no?
Entonces lo vieron mal, lo tradujeron mal esa palabrita, y entonces esa curvita hace que sea Ashmir, no Asmit, y dice guarda, guardaré. Entonces a veces hay traductores que han mirado mal las palabritas y lo han traducido mal. Amén. Es por eso que nos ayuda a tener varias versiones. Amén. Miren, vamos a seguir bajando un poquito más, muñequita. Vamos a ver la imagen, porque es lo que yo quiero enfatizar un poquito más. Ahí está, arriba, esos versículos un poco atrás, un poquitito. Por ejemplo, mira, un poquito más arriba. Estas son las otras versiones que sí vieron bien esa palabra. Miren, la versión Peshita, dice Ezequiel 34:15. Dice, y a la perniquebrada fortaleceré, a la débil preservaré, guardaré, a la engordada. Esta es la versión Peshita, ¿no? Pero otras versiones decía guardará o destruir, ¿verdad? Vamos a otra versión abajo, muñequita, otra versión abajo. La versión Vulgata, una de las antiguas, dice, yo apacentaré, y dice acá, y lo grueso y recio lo guardaré. O sea, lo tradujeron bien. Entonces, cuando han traducido varias versiones, a veces han equivocado y han colocado una mala palabrita, y esa palabrita ha hecho que uno crea mal. O sea, en la versión que hemos leído arriba dice, Dios destruirá al que es gordito. O sea, porque soy gordito, soy robustito, me va a destruir, ¿no? O sea, yo ya fui, ¿no? Por la mala traducción. Entonces, el pastor, el maestro, hermano, Dios te va a destruir, baja de peso. Entonces, sí, pastor, voy a bajar de peso. Todos a dieta, toda la iglesia, fíjese. Pero se dieron cuenta que esa palabrita que habían traducido estaba mal traducida. ¿Y qué palabra era correcta? Guardaré. Es decir, la que está enfermita, la malcriada, Dios la va a ayudar también, ¿sí o no? Y el que está robusto y fuerte, Él también lo va a guardar. O sea, tus hijos son rebeldes y otros son buenos, papá Dios, usted como papá, mamá, los ama a los dos, ¿sí o no? Papá Dios más todavía. ¿Amén? En conclusión, ¿nos conviene leer varias versiones, sí o no? Sí, nos conviene. Nos ayuda a ampliar un poco más el significado correcto que el autor quiere decir. Porque si no, hermanos, vamos a seguir comiendo palabritas cerradas. Y vamos a avanzar un poquito más para terminar. Gracias por la paciencia. Miren, aquí está el ejemplito que les quiero mostrar. La última letrita es de la diferencia. Circularcito y el otro parece una T, ¿no? Esto hizo que se hayan entendido mal esas palabras y que se hayan traducido mal. Y acá hay algo también muy bonito, miren. Algo que también nos muestra. ¿Puedes aumentar un poco más tu letra, muñequita? Un poquito más. Mucho. Ahí, ya. Dice, algo que también nos muestra esta necesidad de tener a mano varias versiones bíblicas en nuestra mesa de estudio, es lo siguiente. Cuando se estudian las escrituras en los idiomas en que fueron escritas, uno encuentra que los verbos activos griegos, digan conmigo, griegos. Dice que los verbos activos griegos y hebreos pueden ser traducidos de forma causativa. Yo lo causo, o de forma que yo lo permito. Por ejemplo, en la Reina Valera, ustedes van a encontrar en Éxodo que dice, y Dios mandó enfermedad a Israel. Dios mandó enfermedad. ¿Ya ves, hermano? Ahí está el versículo. Dios manda enfermedad. Ya ves, hermano, ahí está el versículo. Pero fue mal traducido porque no era un mandar que yo lo causo. Es Dios permitió enfermedad en Israel porque Israel decidió irse a los dioses ajenos, a Satanás. O sea, no es que Dios lo causó, pero el traductor puso Dios mandó en vez de decir Dios permitió. ¿Entienden? Un ejemplo, miren, a respetar adecuadamente el contexto y sobre todo el conocimiento de Dios que nos da el Evangelio de su gracia, podremos observar que algunos versos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que fueron traducidos de modo causativo, pero no debieron ser causativos, en realidad debieron haber sido traducidos de modo
Por ejemplo, miren, hay un ejemplo. Mateo 6:3, este versículo siempre me dice, qué raro. ¿Qué dice? Y no. ¿En qué? O sea, Dios nos puede meter en tentación. Está diciendo esto, ¿sí o no? Parece, ¿no? Yo decía, qué raro es esta oración que estoy orando de chiquillo. No me metas en tentación. O sea, Dios, tú me puedes meter en tentación, me puedes meter en problemas, ¿no? Pero miren, dice, entonces si no se lo pedimos, Él nos meterá ¿en qué? En tentación, ¿no? El asunto queda solucionado cuando leemos otra traducción. Miren en la versión Castilla del 2003, dice, y no permitas que seamos ¿qué? Tentados o probados, sino líbranos de ¿qué? Del mal. Fíjense que la versión ayuda, ¿sí o no? Da más luz. Nos conviene tener más versiones. Otro ejemplo, miren, vamos bajando un poquito para terminar. Uy, ¿terminamos ahí, Grón? Ah, no. También ocurre, abajito un poquito, también ocurre que sacamos del contexto los versos y así hacemos que digan algo que Dios no ha dicho. Por ejemplo, miren, en Isaías, dice, Dios formó la luz y creó ¿qué cosa? O sea, Dios formó el mal, las tinieblas, la oscuridad. Vamos a ver esto. Dice que hago la paz y creo ¿qué cosa? O sea, Dios crea el problema, Dios crea la adversidad, Dios crea las tinieblas. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto, dice todavía. Miren la versión. Pero miren, así una lectura ligera de este verso nos haría creer o pensar que el Señor es el creador, el autor de las tinieblas. ¿Cómo puede ser que las Escrituras nos declaren que Dios es amor y luz y que el amor no hace el mal y a la vez decirnos que Él es el creador de las tinieblas? Pero miren una solución. Otra versión nos muestra que está hablando de la oscuridad natural, es decir, hay sombra, hay calor, crea sombra, ¿no? Dios está haciendo una metáfora. Ven conmigo, metáfora. Dios permite que el hombre coseche lo que el hombre siembra. No es que Dios me envió, hermano, el problema. Dios me envió este problema para probarme. Dios me envió esta enfermedad para llevarme a la iglesia. Dios me mandó este carro para que me atropelló y ya pues he venido en cama, ¿no? Dios me ha bendecido, hermano, con la enfermedad. Gloria al Señor, ¿no? Gloria a Dios. Dios mató a mi hijito, como dijo este hermanito que conocí hace 2 semanas, ¿no? Pero dice, no es Dios quien determina la cosecha o lo que produce la siembra, es lo que se sembró lo que terminará la cosecha. Vamos bajando para terminar. En Isaías, la versión de HH, que es Dios habla hoy, dice, yo creo la luz y la oscuridad, produzco el bienestar y la desgracia, yo el Señor hago todas estas cosas. De igual modo se citará fuera del contexto. Miren en Éxodo 4:11. Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca ¿y quién hizo al? O sea, Dios nos hace nacer como mudos, nos hace nacer sordos y nos hace ser ciegos. Miren, no soy yo Jehová. Una vez más, Dios no está diciendo que hizo mudo a un hombre que podía hablar y que hizo ciego a otro hombre que podía ver, sino que Él es el creador de él. Lo que Él está diciendo es que Dios es el creador de todo ser humano. Amén, hombre de Dios, ¿qué tal? Entonces, el tener versiones nos ayuda a aclarar y a entender mejor las cosas. Amén. Amén. Miren, hoy día hemos leído 2 capítulos de este libro y ya estamos en la mitad. Fíjense, la otra semana hacemos 2 más y listo, 2 semanas más y terminamos de leer. Usted ha leído conmigo un libro, fíjense. Imagínense, hemos leído juntos nuestro libro. El primero de los muchos que vamos a leer ahora, pues. Ahora. Así que les pregunto, para poder repasar. A ver, ¿cuáles son las 3 cosas o la primera cosa que uno debe tener en cuenta para leer la Biblia? ¿Lo que yo pienso o el contexto de la Biblia? Contexto. Muy bien. Otra pregunta más. ¿Cuál debo tener en cuenta?
lo que en Latinoamérica entiende de la Biblia o lo que el oyente original judío entendía de lo que se le iba a decir. Eso es, muy bien, Celita, muy bien, te felicito, hijita, muy bien. Otra pregunta del capítulo 2 que hoy hemos leído, el exégesis, ¿cuál es? ¿Es lo que el autor quiso decir o lo que el lector quiere entender con sus propias ideas? Exégesis. El autor, muy bien, el autor. El autor. Y el eisegesis es lo que el lector entiende con sus propias ideas o lo que el autor quiere decir. El lector, muy bien. Eisegesis lector, exégesis el autor. Ya, eso hay que saber muy bien. Amén. Por ejemplo, cielo y tierra pasará. ¿El cielo y tierra para el judío qué era? ¿Lo que usted y yo vemos cielo y la tierra o era otra cosa? Era otra cosa. Ajá, ¿qué era? El templo, así es, el templo. Muy bien, estamos muy bien. Otra pregunta más del $1.000.000. Dice, a ver, ya creo que todos ustedes ya lo han dicho. Sí. Otra pregunta más, ahí está, acá está. La versión, ¿tener muchas versiones nos ayudan o solamente debemos tener la Reina Valera, la que es santa y pura? Nos ayuda. Todas las versiones nos ayudan, ¿verdad? Así es. Y para terminar, en Ezequiel 34 que hemos leído hace poquito dice, destruiré a la engordada, ¿es la versión original correcta o es fortaleceré a la engordadita? O sea, ¿Dios odia a los gorditos o Dios ama a los gorditos? Ama a los gorditos, ama a todos, ¿no? Muy bien, entonces, están muy entendidos, hermano. Yo los felicito porque hemos leído juntos estos 2 capítulos de esta noche. La semana pasada hemos leído 1, y la otra semana leeremos también 1 o 2. Los felicito, saben leer bien y les animo a que lean su libro de discipulado.